Un saludo de amistad para todos. He estado pensando, leyendo y laborando mentalmente en las diferentes experiencias que Jesús vivió con las personas que se acercaron a Él o con aquellas que por diferentes circunstancias conectaron en la vida de Jesús. La vida de Él es todo un tesoro, que cada vez que uno puede abrirlo un poco más, de allí lo que sale son grandes riquezas. Pues bien, en cierta ocasión, ya al final de la vida de nuestro querido y amado Salvador, el Señor Jesucristo, Él tuvo que conectar con una persona que tenía unas particularidades. No era nada agradable para la mayoría, pero sin embargo, en la historia de la palabra de Dios quedó registrado ese momento, esa situación que fue un poco calurosa, un poco difícil, pero de allí podemos aprender, porque si algo tienen las Escrituras es que siempre estarán listas para comunicarnos o transferir a nuestra vida nada más y nada menos que el ADN de Dios. Mi pensamiento en esta ocasión, para compartirlo con todos aquellos que amablemente nos dispensan el tiempo para recibir este contenido, lo he titulado Un preso famoso. Sí, señores. Leeré para ustedes en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 27, el versículo 15 y 16. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y miren cómo dice el 16. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Este señor era súper famoso. Pero ¿cuál era el origen de su fama? ¿Acaso era famoso por una obra de misericordia? ¿Famoso porque lideraba una ONG? ¿O porque era CEO de alguna importante empresa? ¿O la fama de él tenía origen porque había hecho un invento de algo? ¿O había generado una idea que estuviera beneficiando a la humanidad? Ninguna de las anteriores. Ese señor llamado Barrabás había sido o era famoso en ese momento por las siguientes despreciables características. Era asesino, era alborotador y también era ladrón, dentro de otros pecados o dentro de otras cargas que iban sobre sus hombros, yo diría pesadas cargas que iban sobre la vida de este hombre. Alborotaba al pueblo y con todas las situaciones que hacía. Sin embargo, estaba preso y ese día estaban allí. Y parados frente al pueblo estaba por determinarse qué pasaría con ellos. ¿Por qué digo que este hombre era eso, asesino y mucho más? Nos lo dice el escritor en Hechos capítulo 3, el versículo 13 y 14. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que es el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien ustedes entregaron y negaron delante de Pilato, cuando éste ya había resuelto ponerlo en libertad. Pero, versículo 14, pero ustedes negaron al santo y justo y pidieron que se les entregara un homicida, haciendo referencia obviamente de ese hombre a quien he hecho mención, llamado Barrabás. ¿Sabes? La pena que cargaba, que pesaba sobre este hombre, era digno. La pena para este crimen que le había cometido era la muerte. No tenía otra escapatoria. Barrabás estaba sentenciado a muerte. Eso era irrevocable. Ahora, permítanme sumar otra escritura para encender más las luces de todo esta vivencia y así poder entender con mayor claridad.
Mateo 27, 21 en adelante dice: y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viéndolo Pilato, que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces les soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. ¡Qué historia tan impactante! Ese fue el lugar donde se encontraron la más alta nobleza que había pisado el globo terráqueo encarnada en Jesús. Y una persona, entre comillas, desagradable, contra quien se adelantaban varios crímenes comprobados con diferentes pruebas para su momento. Y allí estaban en ese lugar los dos, dependiendo de qué decía el pueblo y obviamente con la observación de personas como este caballero que se lavó las manos y dijo: yo no he hecho nada, este hombre es inocente, porque Jesús obviamente era inocente. Permítanme de allí, por eso el tema, un preso famoso. Permítanme de allí tomar los siguientes pensamientos para edificar una enseñanza que quede establecida en la vida de cada uno de ustedes. Lo primero es: no fue una casualidad. No, señores. Siempre que Jesús llegó a un lugar y pudo conectar con alguien y vivir una experiencia con alguien, eso no fue ni será una casualidad. Allí estaban, ¿saben qué? Un culpable y un inocente en el mismo escenario. Sí, señores, el culpable, las personas que habían sido afectadas por sus hechos delictivos, estaban allí sorprendidos y diciendo: pero ¿cómo así que lo van a soltar? Pero era tanto el odio y la persecución contra el maestro que la gritería de la gente pudo más, y ahí estaba el inocente y el culpable en el mismo escenario. Señores, hoy día la película o la imagen no es diferente. Todavía está ese Dios inocente y lleno de amor en el mismo escenario donde estamos todos los culpables. Quizás muchos aplaudidos y animados a ir a la libertad, quizás porque no leemos nada más de Barrabás, realmente no sabemos qué pasaría, pero al fin y al cabo, al estar los dos allí, cada uno agarró hacia un destino diferente. Lo siguiente que podemos aprender es que el inocente fue condenado. Sí, señores, el inocente fue condenado. Pero Jesús no se opuso, no se resistió. ¿Sabes por qué? Porque Él estaba listo para pagar el precio del otro. Jesús nunca levantó su voz para decir: un momento, yo protesto, esto es una injusticia, yo soy inocente, Él es el culpable, yo exijo que se le condene. No, Jesús estaba listo y todavía lo está para pagar el precio del otro. Eso es algo que
todos deberíamos entender para poder caminar por la vida sin el peso de la culpabilidad. Sobre todo sin el peso de aquello que aflige a tantos, como es el peso de la condenación cuando se es culpable de algo y no se sabe cómo salir de ese algo, cómo escaparse, cómo sacar el pie de ese lodo cenagoso. Pero repito, Él estaba listo para pagar el precio del otro. El profeta Isaías, poniendo su lente sobre ese momento en que Jesús pagaba el precio por todos nosotros, dice más o menos las mismas palabras o estas palabras: como manso cordero enmudeció, como manso cordero enmudeció y no abrió su boca. ¿Qué actitud la de este inocente? Era un silencio que no lo manifestaba por cobardía, tampoco era un silencio por miedo, no era un quedarse callado porque estaba en duda si... No. Él tenía absoluta claridad que era inocente, pero sabía que estaba allí parado, el inocente siendo condenado porque tenía que llevar o pagar el precio del otro. Hay una carga sobre tu vida que también estaba sobre la mía, y él gracias a Él vino y agarró esa carga, porque el inocente ya fue condenado precisamente para eso, para ayudar a aquel que estaba condenado. Y lo siguiente, con lo cual ya quiero ir cerrando esta conferencia, es: el culpable quedó libre. El culpable quedó libre. Y quiero que subrayen esa palabra libre, porque una de las cosas que logró hacer Jesús fue traer la verdad. Conocerán la verdad y la verdad traerá eso, libertad. El culpable fue libre. Qué impresionante esa escena. Jesús comenzó a caminar y a ser llevado hacia la tortura más terrible, que fue todo el proceso para luego llegar a ser crucificado. Porque el mismo pueblo eligió y dijo: no queremos que suelten a Jesús, es necesario que suelten a Barrabás, al asesino, que él tenga libertad y que el inocente sea crucificado. Me he puesto a pensar con absoluta conciencia esta escena, y quiero decirles algo: que no se trata de Barrabás únicamente, no, señores. Esto no es un asunto de Barrabás únicamente, se trata de nosotros. Nuestra historia o es muy similar, o igual, o muy parecida, o peor que la de Barrabás. Y señores, el inocente fue condenado por nosotros. Nosotros éramos los culpables, y los culpables caminamos hacia la libertad, producto del sacrificio del inocente, del Hijo de Dios, del regalo, de la manifestación del amor de Dios. Nosotros éramos culpables y Él pagó el precio con su propia vida por nuestra libertad. Eso debe calar en tu ser interior. Eso debe quedar claro en tu conocimiento, que no se trata de Barrabás. Cualquiera, cuando lee esa historia, quiere mirar rayado y quiere decir: yo quisiera estar ahí para hacer justicia y poder alcanzar y condenar a Barrabás y libertar a Jesús. Pero señores, no se trata de Barrabás, se trata de cada uno de nosotros, que merecíamos. Dice que la paga del pecado es la muerte, que nuestro destino era caminar hacia la muerte eterna, pero el inocente fue condenado y nosotros, los culpables, fuimos puestos en libertad. Y escúchame esto, por favor: Jesús no lo tomó como algo personal, ¿sí?
Eso está interesante de subrayar. Jesús no lo tomó como algo personal. O sea, Él no vio a Barrabás como que Barrabás le había hecho una jugada, como que Barrabás había sobornado al director de la cárcel, o había sobornado al ministro de justicia, o al fiscal que llevaba su caso, o había sobornado al juez que llevaba su expediente. No fue así. Jesús no lo tomó como algo personal. Él no vio a Barrabás como que le había hecho la jugada. Jesús estaba allí en ese escenario, como dije al comienzo, para darnos una enseñanza de vida. Él estaba allí para decir: con total agrado me voy a parar en el lugar que tenía que estar Barrabás. Barrabás tenía que morir, pero Jesús dijo: no hay problema, póngalo en libertad, yo voy a morir en su lugar. Esa es tu historia, esa es mi historia. Estábamos destinados a una muerte segura, pero Jesús levantó la mano y dijo: Padre, envíame a mí, yo quiero ir a salvar al ser humano. Y Él vino y pagó el precio. ¿Eres consciente del precio que pagó Jesús? No quiero poner el dedo señalador, ni quiero tampoco acusarte, ni hacerte sentir culpable, pero es necesario que te enteres y que sepas, como yo lo sé, que yo era merecedor de una muerte eterna. Pero Jesús vino e interceptó, interrumpió ese proceso de condenación y me dio salvación, como quiere dársela a cada uno de ustedes. El justo fue condenado. ¿Pero por qué fue condenado? Porque Él quería dar libertad al que estaba condenado realmente. Ese es el precio que Jesús pagó. Por eso la Escritura dice: de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahí donde estás, ¿cómo me gustaría que recibas a Jesús en tu corazón? El sacrificio que Él hizo a tu favor y también a favor mío. ¿Puedes repetir conmigo esta plegaria, por favor? Di conmigo: Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Acepto que tu sangre me limpie de ellos y te agradezco que hayas muerto por mí. Gracias, Señor. Amén. Permíteme orar a tu favor. Señor, quiero darte gracias porque un día te paraste en nuestro lugar para pagar el precio de nuestra condenación, de nuestro pecado, y darnos libertad. Gracias por tanto amor. Permítenos cada día conocer mucho más de aquello que hiciste y que continuarás haciendo por nosotros y por toda nuestra casa y nuestra familia. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Para mí, como siempre, un doble honor poderle servir a Dios y poderte servir también a la mesa una conferencia como esta. Hasta pronto, muchas gracias y permiso.